Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será el nuevo complemento de nómina obligación para el año 2017. Con los recientes cambios fiscales que afectarán a la nómina el próximo año, se deberá poner especial atención al llenado campo por campo del nuevo CFDI de la nómina, ahora con la versión 1.2 del complemento que tendrá vigencia desde el inicio del año. Pareciera que todo va encaminado al cruce de información entre la autoridad fiscal, el Seguro Social y con alcance a la Secretaría del Trabajo. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Bien, buenos días a todos, bienvenidos. A nombre de CADEFI les doy la más cordial bienvenida y el día de hoy, pues bueno, vamos a iniciar con este curso que nuestro expositor, el contador José Antonio González Castro, va a llevar a cabo, el nuevo complemento de la nómina. El contador quiere decir algo antes de iniciar. Bien, solamente vamos a iniciar para ya empezar con el evento. Les cedo la palabra, gracias. Ok, pues buenos días, vamos a dar inicio para platicar de este tema que hoy por hoy ha dado mucho de qué hablar y bueno, espero que podamos llegar a una conclusión juntos. Para que más o menos tengan un antecedente, vamos a platicar de la disposición que viene en la guía del llenado de nóminas CFDI 2017. Vamos a hablar del anexo 20, vamos a hablar de la resolución miscelánea, vamos a hablar de las disposiciones de la Ley del Trabajo, Ley de Seguro Social, Ley del Infonavit, o sea, todo lo que tenga que ver con nómina. Este curso ya se dio hace un par de semanas y les comenté lo siguiente: para entender este complemento hoy, que así se llama de nóminas, tenemos que recordar todo lo que viene en materia laboral para entender lo que hoy el fisco tiene. Ahora, ¿por qué menciono lo del tema laboral? Porque hay un artículo, y es un comentario muy personal, hay un artículo que yo no estoy muy de acuerdo en cuanto en materia fiscal. Recordarán ustedes que de inicio dos cosas. La Ley Federal del Trabajo tuvo una modificación a partir del 1 de diciembre del 2012, la famosa reforma laboral. Y dentro de esa reforma laboral hay muchos cambios. Uno de esos cambios que hoy es importante es saber cómo tienen sus contratos en materia laboral para identificar que en esos contratos, en una adenda al contrato o en un anexo al contrato, el trabajador manifieste su voluntad de que pueda recibir su nómina vía electrónica, de tal manera que si no tienen esa manifestación de voluntad, la nómina se tiene que pagar en efectivo, y a partir de ahí vienen muchas propuestas. Una de ellas es, hay un nuevo reglamento de la ley del ICR a partir de 8 de octubre del 2015, donde menciona en su artículo 43 que la nómina se podrá pagar en efectivo y si es deducible, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se timbre la nómina. Entonces, a partir de ahí, la ley fiscal se está adecuando a la disposición laboral. En otras palabras, ¿por qué el comentario? Porque una ley fiscal no puede regular una ley laboral. Ahora, ahí está un primer comentario. Segundo comentario. De la reforma fiscal 2014, que dio de mucho de qué hablar, 2014, también hubo un par de modificaciones a la ley de renta, al código y demás. Dentro de lo que se modificó en renta es una obligación del patrón, y viene citada en el artículo 99, fracción tercera, donde me dice que tiene que expedir un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, por pago de nómina. Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, en esa misma fracción tercera dispone lo siguiente y me dice: ese CFDI de nómina va a considerarse inclusive para cubrir la obligación que tiene el patrón en materia laboral, y cita dos artículos, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 804 de la misma Ley Federal del Trabajo, donde menciona de manera muy puntual que el patrón tiene la obligación de expedir un comprobante de nómina, ¿de acuerdo?, donde se señalen los días trabajados y el salario percibido.
Entonces, para muchos, inclusive contadores, el hecho de emitir un CFDI de nóminas para efectos fiscales, piensan que están cumpliendo en materia laboral y eso no es cierto. ¿Y por qué digo que no es cierto? Porque vamos a ver dentro de los casos particulares en la Ley Federal del Trabajo que hay dos artículos de manera muy puntual que deben de tomar. El artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo que menciona que de inicio, para que yo pueda acreditar una relación laboral y para que yo pueda acreditar el pago de la nómina, el recibo de nómina tiene que estar suscrito por parte del trabajador y definan la palabra suscripción. Pues bueno, la misma Ley Federal del Trabajo dice que suscripción es la firma del trabajador, de tal suerte que si no firman su recibo de nóminas, para efectos laborales, esa nómina no está pagada. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿qué hacen algunos contadores? Dicen, bueno, pues para simplificar las cosas, yo imprimo el CFDI, representación impresa, y que ahí firme el trabajador. Perfecto. Entonces, si hacen eso para efectos laborales, podríamos entender que están cumpliendo en materia laboral, pero están incumpliendo en materia fiscal. ¿Por qué razón? Porque el CFDI no se tiene que entregar físicamente, salvo algunos casos de notoria imposibilidad. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes tienen luz, teléfono, internet, computadora y demás, deben tener la posibilidad de mandar el CFDI vía digital. ¿Me explicó? Entonces imprimen la representación impresa, repito, cumple en materia laboral, pero en materia fiscal no. ¿Y eso qué quiere decir? Que su nómina no es deducible. Mande. Ya empezamos. No es necesario. Muy sencillo. Cuando yo di así también una semana un curso de resolución miscelánea, hay una regla en particular que me dice cómo se puede poner a disposición los CFDIs, y hablo de manera general. Me dice que una forma de poner a disposición los CFDIs, insisto, general, es a través de una cuenta de correo electrónico. ¿Me explicó? Dice la contadora, los trabajadores no tienen cuenta de correo electrónico. Bueno, está bien. Pero también la resolución miscelánea me dice que yo puedo subir la información a una nube y a partir de ahí el trabajador, sin correo electrónico, puede bajar la información. O yo puedo subir la información a una especie de kiosco digital, para que yo le dé una clave de acceso al trabajador y el trabajador, obviamente con esa clave de acceso, baje su CFDI. Entonces no es necesario que tenga cuenta de correo electrónico. ¿Sí me expliqué? Porque la idea es que se ponga a disposición del trabajador el CFDI en digital, y ya lo vamos a ver que vía resolución miscelánea, en caso de que se demuestre la imposibilidad de parte del patrón, se puede dar un CFDI representación impresa, inclusive uno cada 6 meses. ¿Me expliqué? Entonces, hay que ir jugando con los dos escenarios. Ahora, otro detalle. En el curso anterior, obviamente, hablamos del curso anterior de CFDI de nóminas, hablé yo de lo siguiente. Hoy por hoy, uno de los elementos que viene en el CFDI es el RFC cuando se contrata a través de un esquema llamado subcontratación, en otras palabras, la famosa outsourcing. ¿Me explicó? Bueno, hoy con la nueva guía, y es por eso que me detuve un poquito, la nueva guía ya me establece ¿cuál va a ser el RFC que debo de poner ahí? Donde originalmente tendría que ser el RFC del contratista, hoy no, tiene que ser el RFC del contratante. Y vean que dice la guía, nada más para que tengan una idea. Para los que trabajan a través de, insisto, de la parte de subcontratación. Vean, esto es la nueva guía que hoy por hoy trae 54 hojas. Y me ubico en la parte donde dice nodo subcontratación. Y dice al texto, la información de este nodo es la relativa a los casos en donde el emisor del comprobante presta servicios de subcontratación o terciarización de nómina. Se debe de ingresar cuando se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Bueno, a partir de ahí es cuando yo trabajo a través de un outsourcing. Bueno, el RFC, y así dice, labora, no está mal escrito, inclusive en mi material así lo van a ver. Me dice, es el RFC de la persona o empresa que subcontrata o terciariza, es decir,
de la persona o empresa en donde el trabajador prestó directamente sus servicios, misma que paga a otra, que es la que funge como patrón. No sé si se entiende la redacción, porque está un poquito medio escabrosa. Bueno, traducido al español, tiene que ser el RFC de la empresa que está contratando a la contratista, que es la pagadora, que es la prestadora de servicio. Y termina diciendo, obviamente, que le paga a otra que funge como patrón. Es por eso conocer la Ley Federal del Trabajo, que dice en su artículo 15, letra A, el contrato de subcontratación es aquel por medio del cual un contratante, que es mi cliente, contrata a un contratista, que es el proveedor, y dice, con trabajadores que laboran bajo su disposición. ¿De quién? Del outsourcing. ¿Me expliqué? Y a partir de ahí ya cambia la redacción, porque aquí tendría que poner el RFC de mi cliente. Ahora, ¿por qué esa precisión? Porque alguien me preguntaba en un curso, creo que fue aquí, dice, oye José Antonio, entonces si yo pongo el RFC originalmente aquí del contratista y donde me dice RFC del patrón, ¿se duplicarían? Sí, porque vamos a ver otro nodo que dice, dame el RFC del patrón, y ahí tendría que ser ¿quién? La pagadora, la prestadora de servicios. Y si yo pondría otra vez el RFC aquí, se duplicaría. No sé si queda claro el comentario. Son de las cosas interesantes que hay que ir puntualizando. Por lo tanto, aunque hayan tomado el curso, bueno, pues vienen a aprender otras cosas diferentes. Ok, bueno, dicho eso, pues vamos a platicar del curso que hoy nos atañe, en donde, repito, vamos a tratar de avanzar todo, aclarando lo siguiente, por si vienen algunos que no sean contadores. Yo soy contador, no ingeniero ni licenciado en sistemas. Hago la aclaración porque me dicen, ¿y qué hago con esto? Pues si me meten a sistemas, ahí ya no sé, ¿de acuerdo? Ok, bueno, toda la parte contable, fiscal y demás es importante. Ahora, nada más antes de iniciar formalmente, les iba a bajar un expediente que le comento a algunas contadoras, donde ayer toda la tarde y parte de la noche me puse a leer. Es un expediente más o menos de la última acta parcial de una revisión que está haciendo el SAT, poquito más de 350 hojas, poquito más. Ahora, ¿por qué menciono este concepto? Por dos razones. Yo todas las veces les he dicho que traten de identificar los depósitos y los retiros de su cuenta bancaria. Siempre se los he dicho. Y cito el artículo 33 del reglamento del código, donde me dice textualmente, identifica depósitos y retiro de la cuenta bancaria, y agrega, con la documentación soporte. Por lo tanto, primer comentario. Esa documentación soporte tiene que ser el contrato y tiene que ser el entregable. Por lo tanto, si hay un depósito, en este ejemplo había un depósito poquito más de 3,5 millones, donde nada más el asiento, es más, ni siquiera lo registraron en la contabilidad, pero venía en el estado de cuenta. ¿Qué dice la autoridad? Toda vez que no está debidamente registrado en contabilidad, porque no aparecía, pero sí aparece en tu estado de cuenta, en los términos del artículo 59, fracción tercera del código, sorpresa, es un ingreso acumulable. Primera conclusión, para que vean cuál es la filosofía de la autoridad. Segundo comentario. Tiene operaciones a través de este esquema de subcontratación. Y estamos hablando, en el año que estoy revisando, estamos hablando que pagó poco más de 8 millones de pesos por la administración de la nómina. ¿Me explicó? Que es una cantidad interesante. Obviamente ese gasto implica que cause IVA. Es más, con la reforma fiscal para el 2017 ya no debe de haber ningún problema para saber si causa o no causa IVA. Por lo tanto, un esquema de subcontratación sí causa IVA. Ahora, vuelvo al comentario. Están revisando un ejercicio y me dicen de que en la factura simplemente se le pone suministro de personal. El concepto es muy genérico. ¿Me explicó? Demasiado genérico. Y en el contrato que se hace no se establecen los supuestos reales de qué trabajador necesito, el requerimiento que me pide el patrón, ¿me explicó? En dónde va a prestar el servicio el trabajador, quién va a poner el equipo de trabajo, porque algo que debemos de valorar en este tipo de esquemas. Si yo mando mi personal a la empresa de mi cliente, pues el personal va a ocupar una silla, va a ocupar un escritorio, va a ocupar una computadora, etcétera. Y la pregunta sería, ¿y de quién es el equipo?
de la empresa que está pagando o de mi cliente que es el beneficiario, regularmente de mi cliente. Por lo tanto, no se puede configurar un esquema de subcontratación porque tiene vicios. ¿A qué voy con mi comentario? En tantas cosas que leí, dice la autoridad, no cumple con los requisitos de ser esquema de subcontratación, el concepto es genérico, por lo tanto no está debidamente registrado en contabilidad y se presume una operación inexistente o simulada, 69B del código. Por lo tanto, le echan para atrás 8 millones de pesos de pago a través del esquema de subcontratación. Entonces tengan cuidado con eso, porque no solamente es contratar y vámonos, no. Debe haber el entregable, el contrato, el requerimiento del perfil que necesita el cliente, no nada más le voy a mandar los que yo quiera, no, dime el perfil, ¿me explicó? ¿Para qué lo van a necesitar? ¿Dónde va a trabajar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se lo comparto porque la autoridad hoy se está poniendo mucho las pilas, ¿de acuerdo? Bueno, pueden preguntar lo que gusten, adelante. De hecho sí es un outsourcing, claro. Sí. Recuerden el concepto genérico de outsourcing, que hoy por hoy se llama contrato de subcontratación, artículo 15, letra A de la Ley Federal del Trabajo. Repito, es aquel por medio del cual un contratante, que es tu cliente, contrata a un contratista, que es la prestadora de servicio, para que desempeñe una actividad en particular con trabajadores bajo su dependencia. ¿De quién? De la pagadora, de la prestadora, del outsourcing. ¿Sí me expliqué? Y a partir de ahí, ¿quién es el patrón? La outsourcing y no el cliente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar formalmente. Tenemos 5 horas para ir jugando este tema y espero que salgan las dudas que sean necesarias. Bueno. Reflexión, el conocimiento te da seguridad en tu quehacer profesional y eso es bien importante. Vayan con un cliente y háblenle siempre con artículos, aunque no sepan de qué habla el artículo, el cliente lo convence. ¿Sí? Y de verdad, a lo mejor para muchos resulta un poquito desgastante los comentarios que luego yo logro hacer. Pero vean, yo he tenido la oportunidad, la dicha, la bendición siguiente. Esas reflexiones van con una mera intención de que sean mejores cada día, que sean excelentes cada día, que sepan venderse, que sepan cobrar. Tengo una empresa hoy en Puebla, porque vengo de Puebla, en donde la empresa tiene su contador, la empresa tiene su auditor y la empresa tiene su asesor, que de entrada si preguntan quién es el asesor y quién es el auditor, sorpresa, es el mismo. Y no puede ser juez y parte uno porque hay vicios, no hay independencia mental, pero bueno, así son. Número dos, reviso su balanza y está mal, reviso su declaración anual y está mal, mal. Y en el entendido que ya pagaron por ese servicio, ¿me explicó? Entonces llego yo como un tercero en discordia y me dicen, ¿sabes qué? Pues revisa esto y revisa eso, sale. Pregunta, ¿cuánto me cobras? Yo nada más pónganse en el contexto, voy a revisar 2016, que ya está hecho. Que es mal, pero ya está hecho, ¿me explicó? Y que ya pagaron por ese servicio. Le digo, te lo voy a poner muy fácil, mira, si me contrataras de aquí hacia adelante, yo te cobraría 15,000 pesos por asesoría, no como contador, 15,000 pesos por asesoría. Sin embargo, como voy a revisar un año para atrás, te lo voy a poner más fácil, te voy a cobrar 10,000 pesos por cada mes. Multipliquen 10,000 por 12, ¿cuánto es? Cuando alguien hace una contabilidad, les cobran 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, y la hacen mal, es lo peor. O sea, sepan venderse de verdad y luego dicen, es que el cliente no paga. Sí paga, pero hay que saber llegarle al cliente. Por eso cuando yo di clase muchos años les decía a mis alumnos, un buen contador tiene que ser un buen negociador, te tienes que saber vender. Si no te sabes vender, pues dedícate a otra cosa. Hay gente que le da pena cobrar, pena. Oye, pero ¿por qué te va a dar pena si ya trabajaste o no? Pero bueno, ahí está. Por eso pongo las reflexiones. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Consideraciones en materia de la Ley Federal del Trabajo por concepto de recibos de nómina. Jurisprudencias en materia laboral, que aquí también hay mucho de qué hablar. Una jurisprudencia es que la carga de la prueba en materia laboral es del patrón. Otra, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Primero en tiempo, primero en derecho. Tercera, la disposición particular se antepone a la disposición general. Cuarta, una disposición en particular, y hablo de una ley, no puede legislar otra ley, es un concepto inconstitucional y eso viene por jurisprudencias, ¿me explicó? Otro punto, ¿cómo pagan el aguinaldo? ¿Cómo pagan la prima vacacional? Regularmente pagan sobre su sueldo ordinario,
que es la nómina, por ejemplo, que cobro cada mes, 10,000, 15,000, 20,000. Sin embargo, hay una jurisprudencia que dice, vas a pagar el aguinaldo y la prima vacacional sobre el ingreso, no el sueldo, sí, sobre el ingreso, que de manera ordinaria devenga el trabajador. ¿Y cómo entender eso? Sencillo, si yo cada mes le pago su nómina, 10,000, y cada mes le pago premio de asistencia, 1,000, y cada mes le pago premio de puntualidad, otros 1,000, y cada mes le pago una compensación, otros 1,000, sorpresa, la base del aguinaldo serían 13,000 y no 10,000. ¿Me expliqué? Así se debe de hacer las cosas, pero bueno, cada quien hace lo que quiere en materia laboral. Sale. Ok, seguimos. Consideraciones en materia de impuesto a la renta respecto a recibos de nómina. Y al decir recibos de nómina, entiéndase todo lo que se le paga al trabajador, incluyendo algo que les ha causado mucha expectativa, los viáticos. Los viáticos a partir del año 2017, según disposición expresa de la resolución miscelánea que la vamos a ver, se tienen que timbrar. Se tienen que timbrar los viáticos. Hasta el año 2016, que ya terminó, que vamos a presentar una informativa hoy, el 15 de febrero de este año, se tiene que llenar un anexo donde viene la parte de ingresos y los clasifica ese anexo en exentos y gravados. Y uno de esos ingresos exentos, así los dice, viáticos y gastos de viaje. Bueno, hasta el año 2016 los viáticos se informaban en la DIM. A partir del 2017 los viáticos se tienen que timbrar. ¿Me expliqué? Es más, uno de los detalles importantes de las obligaciones en materia fiscal del patrón me dice, y cito el artículo 99, fracción 6, me dice, cuando tú pagues viáticos, tienes que dar un comprobante del viático que estás pagando y tienes que dar una constancia. Eso lo dice la fracción sexta del artículo 99. Sin embargo, la regla miscelánea que vamos a ver me dice, no des ni comprobante ni constancia, simplemente expide y pone a disposición del trabajador el recibo de nómina donde vengan los viáticos, sorpresa, entregados en tiempo y forma. De tal manera que si no timbran esa nómina por concepto de viáticos, los viáticos no son deducibles. ¿Me expliqué? Entonces, algo que tienen que ir valorando es todos los conceptos que se paguen vía nómina. Seguimos. Ok. Vamos a ver las reglas misceláneas relativas a CFDIs por concepto de nóminas. En el curso de resolución miscelánea yo les mencionaba un par de reglas. La primera regla, y es nada más para ponerlos en contexto, lo vamos a ver con detalle. La primera regla que les voy a comentar es la siguiente. De la reforma fiscal 2017 se reforma el artículo 29 letra A del código, que me habla de los requisitos de los CFDIs en general. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, esa modificación para el 2017 me dice que cuando se pretenda cancelar un CFDI, se tiene que tener autorización de la persona a favor del cual se emitió el CFDI, regla general. De entrada, esa reforma entra en vigencia el 1 de mayo de este año, pero por resolución miscelánea, la cancelación, la aceptación de la cancelación se recorre hasta el 1 de julio de este año, 1 de julio. Ahora, ¿por qué el concepto o el comentario? Porque yo puedo hacer un CFDI de nóminas y la regla general me dice, si se cancela tendría que tener la autorización del trabajador, regla general. ¿Me explicó? Si se cancela un asimilable, un CFDI asimilable, en principio tendría que tener la aceptación del asimilable, hoy no. La regla miscelánea me dice que en materia de nóminas y en materia de egresos no es necesaria la aceptación del trabajador o del asimilable para que yo proceda a cancelar el CFDI. Si no, imagínense qué problema íbamos a tener. Timbro 1000 CFDIs y me equivoqué. Échalos para atrás y solicita la autorización, agrego, por buzón tributario, que sería un gran problema, ¿de acuerdo?, de los trabajadores para que proceda la cancelación. Pero hoy quítense de problemas. No se necesita la autorización del trabajador, ¿me explicó?, o del asimilable para que proceda la cancelación del CFDI. ¿Sí que le aclaró? Mande. De otro pago sí. De otro pago sí, que también lo vamos a ver con calma. Hay también otras excepciones, por ejemplo, operaciones hasta 5,000 pesos, no se necesita la cancelación, hasta 5,000 pesos. Otro punto, cuando se haga el CFDI a través de un esquema llamado Mis Cuentas, factura fácil,
¿Me explicó? También no se necesita la cancelación. Otro punto, cuando se emita un CFDI y se cancele, sin importar el monto, dentro de las 72 horas posteriores a la emisión. ¿Me expliqué? Son algunos supuestos, insisto, que vamos a ver, donde no es necesaria la aceptación para la cancelación del CFDI. ¿Sí se entendió? Mande. Todo esto de las cancelaciones, excepto lo que estoy mencionando, tiene que ser vía buzón tributario. De tal manera que si no hay buzón tributario del que emite el CFDI y del que recibe el CFDI, sorpresa, ese CFDI nunca se cancela. Hago una aclaración pertinente que ya la he escuchado como 10 veces. Hay que aclarar lo siguiente, un CFDI emitido nunca se puede cancelar vía una nota de crédito. Al contrario, ya tienen dos CFDIs, uno de ingresos y otro de egresos, pero el de ingresos está vivo, aunque sea la misma cantidad. A través de una nota de crédito no se puede cancelar un CFDI, porque mucha gente así lo hace, facturo 100, hago una nota de 100 y dice ya está cancelado. No, señores, inclusive para pagos provisionales, el de 100, aunque tenga la nota de crédito de 100, es base de ingresos, para efectos de pagos provisionales, punto. ¿Se me expliqué? Mande. Y si es un CFDI de un mes anterior, y ya presenté mis impuestos y todo, y para cancelarlo, ¿cómo se ve? Muy buena pregunta. Hay que aclarar lo siguiente, por eso es importante saber el régimen fiscal en que se encuentre el patrón. Vamos a relacionarlo con nóminas y la pregunta a la contadora. Si yo doy un CFDI de ingresos, soy patrón, persona física, por honorarios, por actividad empresarial, por arrendamiento, ¿me explicó? Obviamente, si ya doy el CFDI y ya lo cobré, ese es un ingreso acumulable para mí, patrón, ¿estamos de acuerdo? Pongo otro supuesto, si doy un CFDI, persona moral, y no está cobrado, también es ingreso acumulable en los términos del artículo 17 de renta. Ahora, ¿por qué menciono esos dos supuestos? Porque aun y cuando se cancele un mes después, 2 meses después, 3 meses después, el IVA en el primer caso y renta no se mueve. ¿Están de acuerdo? Persona física, patrón ya cobrados. Aunque se cancele el CFDI, se vuelve a expedir. ¿Me explicó? En la persona moral tampoco se mueve para ICR. Como fue a crédito, pero ya emití el CFDI, aunque se cancele y se vuelve a emitir, ya estoy en un supuesto de acumulación, artículo 17. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Porque el problema sería para el cliente. Dentro de las reglas misceláneas, que a propósito habla de la contabilidad electrónica, me dice que el CFDI tiene que tener como fecha máxima el último día del mes siguiente a la fecha que se expide. Último día del mes siguiente, de tal manera que si se emite después, sorpresa, para el cliente, ese CFDI no produce efectos fiscales, punto. ¿Me expliqué? Y les puedo buscar la regla miscelánea, que no me sé todas de memoria. Pero esta es una regla a propósito de la contabilidad electrónica. Es más, un detalle curioso. La vez pasada se me olvidó comentarles lo siguiente, y creo que hubo una omisión en el material. Apunten este artículo que les va a ser de mucha utilidad. Ahorita me regalas tu pregunta, Juanito. El artículo 35º transitorio, 35º transitorio. Para los que no sepan hablar inglés, estoy hablando del artículo 35 transitorio. 35 transitorio de la Resolución Miscelánea 2017 menciona que si tuvieron la obligación de subir la contabilidad a partir del 2015, o si tuvieron la obligación de subir la contabilidad a partir del 2016, pero no la han subido, por la razón que quieran, se da un plazo hasta el 30 de abril para que puedan subir la contabilidad. Entonces, bien decía un ex maestro, Dios protege a los atarantados, ¿verdad? Y se va prorrogando. Pero hoy por favor, no echen en saco roto esto. Porque mucha gente me dice, es que yo estoy amparado, es que esto y esto y esto. Esta obligación que acabo de mencionar ahorita, y se los dije el curso pasado, se tuvo que haber cumplido a partir de noviembre del año pasado. Tuve que haber subido la contabilidad, pero hoy por hoy se recorre. Pueden empezar a subir la contabilidad a partir del 30 de abril de este año. Ahí para que tengan el dato. Juanito. Sí, gracias.
Pero en materia de deducción, los requisitos de las deducciones de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, ¿te permite cumplir con la obligación que tengas el comprobante hasta el último día para presentar la declaración anual? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me dice Juan que para que proceda una deducción, yo debo tener el CFDI a más tardar el último día del ejercicio en el cual estoy trabajando. ¿Me explicó? Pero hay una excepción a la regla. ¿Y cuál es la excepción a la regla? Si yo tengo trabajadores que sean, bueno, yo tengo pagos que sean a personas físicas, y cito salarios, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial y demás, que se devengaron en el 2016, se devengaron, pero se pagan en 2017, en 2016 me tuvieron que haber emitido un CFDI, ¿me explicó? Pero como no está pagado, el artículo 27, fracción 18 me dice, ese CFDI se tiene que cancelar, y se tiene que emitir otro con fecha 2017. ¿Sí me expliqué? De lo contrario, si no se hace eso, ese gasto no es deducible. Ahora, hay una excepción a la regla, y la excepción es esta. Cuando ustedes hagan una nómina, deben de establecer como política en su empresa, si el CFDI se timbra antes de que se pague la nómina, que sería mi recomendación, o después de que se pague la nómina. Son los dos supuestos. ¿Por qué menciono esto? Porque si se paga antes, si se timbra antes de que se pague la nómina, el CFDI siempre va a tener el año en que se paga la nómina y se hace deducible. Siempre, siempre, siempre. Imagínense la segunda quincena de diciembre. Yo la pago el 31 de diciembre, pero ya está timbrado, entonces no tengo bronca. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, la regla miscelánea que vamos a ver más adelante me dice, si tú timbras después de que se pague la nómina, que puedes timbrar, es dependiendo el número de trabajadores que tenga tu empresa. Ejemplo, si tienes de 1 a 50 trabajadores, te doy 72 horas para que timbres. ¿Sí me expliqué? Si pago el 31 de diciembre, tengo 3 días para timbrar. Si tienes de 51 a 100, te doy 5 días para que timbres. Y así se va. Por lo tanto, si tienes más de 500 trabajadores, te doy 11 días para que timbres. Ahora, la misma regla dice, entiéndase que aunque el CFDI tenga fecha del año posterior, se va a considerar para efectos fiscales la fecha en que efectivamente se hizo el pago. Por lo tanto, cumplo con la disposición. No sé si soy claro. ¿Me explicó? Pero esa disposición la deben de tomar ustedes. Lo que no se vale, y en algún curso me confrontaron, dice, oye José Antonio, pero yo ya timbré, pero no pagué. Sorpresa, no puedes timbrar ingresos en crédito. No sé si queda claro el comentario. Ingresos en crédito no se timbran, no se retiene ICR. ¿Queda claro? Hasta que efectivamente se pague. Porque si tú timbraste ese CFDI, cuidado, porque va a estar vivo para el trabajador. Y si no lo consideras en el DIM, seguramente el SAT te va a requerir a futuro diferencias de ICR. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Cancelarlo. ¿Sí me expliqué? Lo que sí debe hacer, paga la nómina, timbra la nómina. Ahí sí. ¿Sí nos vamos entendiendo? Bueno, espero que sí, aunque Juan ya se fue. ¿Qué es el que preguntó? Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, vayan tomando sus notas. Ok, bueno.